El día de hoy haremos un tráiler didáctico para los bebés. Para esta práctica vamos a necesitar algunas cajas de frutas y también un par de tablas de tarimas o pallet. El primer paso es por supuesto marcar y cortar absolutamente todas las piezas. Para esto les dejaremos una plantilla aquí abajo en la descripción del video. Es muy importante delinear perfectamente bien cada una de estas piezas. Para la parte del chasis utilizaremos una tabla de pallet. Después de haber cortado las piezas para cortar las ruedas con ayuda de una broca de copa o bien un sacabocados, realizaremos los cortes. En los contornos de los cortes los utilizaremos para cortar las salpicaderas o guardafangos. Posteriormente, con ayuda de lijas para madera, vamos a pulir y a limpiar cada una de las piezas. Acto seguido vamos a cortar todas las piezas que formarán parte del juguete didáctico. En este caso utilizaremos figuras geométricas simples, cuadros, círculos y también algunos triángulos. Marcamos, cortamos y después procedemos a pulir. Es muy importante dejar perfectamente bien pulidas cada una de estas piezas. Una vez terminadas, vamos a hacer una perforación en el centro de cada una de ellas. Ahora procederemos a armar todas las piezas. Para poder realizar el armado vamos a utilizar clavos para madera y con ayuda de unas pinzas o alicates vamos a cortar la cabeza de los clavos. Esto es para que tengan una doble punta y que nos sea mucho más fácil el armado. Además de ello nos apoyaremos de pegamento blanco para madera. Para poder evitar lastimar las piezas o marcarlas vamos a utilizar otro pedazo de madera para poder golpear sobre él. La parte de las puertas puede llegar a ser algo complicado, así es que hay que tener mucha paciencia y también utilizar un pedazo de madera para poder golpear sin romper la parte de las ventanas. Para colocar todas las piezas en su lugar es útil colocarla, hacer un marcado con un lápiz o pluma y después colocar la pieza. Las dos piezas que pusimos en la base del chasis servirán para colocar las ruedas. Una vez terminado de armar el frente vamos a comenzar a pintar. Con apoyo de pinceles más finos vamos a poder dar detalle a cada una de las piezas. Posteriormente armaremos lo que será la caja del tráiler o el remolque. Colocaremos dos piezas de madera con ayuda de pijas o tornillos para madera, además de pegamento blanco. Esto servirá para colocar las ruedas. Una vez terminado esto vamos a pintar todas y cada una de las piezas. Y por último terminaremos de armar la cabina, en este caso pondremos el toldo. Posteriormente, para colocar las ruedas podemos utilizar diferentes técnicas. En este caso yo voy a utilizar una pija o tornillo para madera que es mucho más delgado de la perforación. Esto nos va a permitir que tenga un giro mucho más libre. Además de ello podemos colocar un poco de aceite para madera o cualquier tipo de aceite para que sirva para que las ruedas puedan girar un poco más libres. Después haremos una pequeña perforación para poder fijar el tráiler a la cabina. Después realizaremos 3 o 4 perforaciones donde vamos a colocar tarugos de madera. Es muy importante pulir las puntas de estos tarugos para que sean redondos y así evitar algún accidente. Para poder fijarlos y que el niño no los retire de su lugar, simplemente utilizaremos silicón o goma caliente. Y listo, ahora solamente colocaremos las piezas en su lugar y vamos a llevarlo para que jueguen con él.
Y bien, ¿qué les pareció el video del día de hoy? Espero que realmente lo hayan disfrutado y que bueno, se pongan manos a la obra con este tráiler didáctico que es ideal para los pequeños. Y bueno, solamente hay un par de detalles. Es muy importante el grosor de las tablas porque bueno, recuerden que los niños tienden a meterse todo a la boca y es muy importante que estas sean de por lo menos 1 pulgada de espesor para que bueno, pues evite tragarse las piezas y también pues que esto cause algún incidente. Otro detalle también es que deben de medir por lo menos 1,5 pulgadas de lo que son las partes más anchas de las piezas para que bueno, pues evitar lo mismo. De todos modos les voy a dejar aquí las indicaciones abajo en la descripción del video, las medidas de cada una de las piezas. Un detalle adicional es la cuestión de la pintura. Es muy importante que la pintura sea sin plomo porque recuerden que al final de cuentas es la seguridad de nuestros nenes. Y pues bueno, si el material y todo el proceso fue gratuito por utilizar tanto cajas de fruta como madera de pallets, esta es madera de pallet, bueno, pues no vemos el por qué no podamos invertir un poco en una buena pintura, ¿de acuerdo? Entonces, bien amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que realmente les haya gustado, no lo quiero hacer más largo, así es que como siempre me despido, no sin antes enviarles un fuerte abrazo. Recuerden, soy su amigo Eduard Drago desde aquí, desde el estudio de Recicreados. Como siempre los invito a que nos veamos la siguiente ocasión.